¿Cuántas veces nos hemos enfocado en la situación en la que estamos? ¿Cuántas veces nos hemos enfocado en lo que no tenemos? Y lo empezamos a rumiar y a rumiar y a rumiar y a rumiar. Y lo único que logramos con todo lo que hacemos es sufrir. ¿Le ha pasado? Y sufrimos más y seguimos sufriendo, etcétera, etcétera. Había un hombre que estaba a punto de escribir, bueno, no, más bien de publicar, porque ya lo había escrito, el libro más novedoso y que se iba a convertir en el libro más popular del mundo acerca de la psiquiatría, aún por encima de Freud. Y a unos días de publicar este libro, este hombre judío cae en manos del ejército nazi, es enviado a un campo de concentración y pasa los siguientes 6 años en un campo de concentración, y todo lo que había escrito se perdió. Amados, muy buenos días. Imagínense la situación de esta persona. Estaba convencido de que había encontrado el siguiente hito de la psiquiatría. No solamente de la psicología, sino de la psiquiatría. Y escribió un libro que iba a transformar al mundo. Y estaba convencido que tenía en sus manos el libro que ciertamente iba a ayudar a muchas personas, pero que también le iba a dar una gloria por aquello que había escrito. Este libro iba a sobrepasar todo lo que Sigmund Freud había escrito hasta ese momento. Y de la nada cae en manos de los nazis, es enviado a un campo de concentración y pasa los siguientes 6 años en un campo de concentración, y hasta donde él entiende, los manuscritos de su libro habían desaparecido. ¡Qué grueso! Yo creo que este sería un gran motivo para sufrir, porque número uno, la frustración de no llegar a donde él sabía que estaba a punto de llegar. La frustración de que ahora su vida estaba en constante peligro. Durante 6 años nunca sabía si el día siguiente iba a amanecer o no amanecer, o si al día siguiente iba a ser enviado a la cámara de gas o iba a ser víctima de alguna tortura. Y entonces, amados, esta persona dijo: tengo 2 opciones. Mi primera opción es sufrir, o la segunda opción es darle un sentido a lo que estoy viviendo. Esta persona se llama Viktor Frankl, y esta persona, después de que salió del campo de concentración, escribió un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Y dijo una frase que me fascina. Dice: el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento que encuentra sentido. Quiere decir, en el momento que sabe que lo que está pasando en ese momento puede servir a otros. Yo no sé usted, pero a mí eso me deja así como que wow. ¿Cómo puede el haberlo perdido todo? ¿Y cómo puede el haber caído en un campo de concentración y estar todos los días en riesgo de morir servir a otros? ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de todo? Es que sí puede. Y ahí es en donde cambia. Viktor Frankl, en vez de hacerse la víctima, o como dice el meme, la víctima de la situación, dijo: ¿sabes qué? Tengo algo en mis manos, que es el conocimiento de la psiquiatría. Acuérdense que estamos hablando de Éxodo 4:2, en donde Moisés, apesumbrado por la carga que sentía por tener que hacer lo que Dios le había mandado y no tener nada, y Dios le dijo: ¿qué es lo que tienes en tus manos? Y le dijo: una vara. Viktor Frankl dijo: lo único que tengo y que nadie me puede robar es primeramente mi fe en Dios, pero segundo, mi conocimiento. Y entonces Viktor Frankl, en el campo de concentración, sin siquiera tener un lápiz seguro ni un papel en donde podía, empezó a observar a las personas a su alrededor
y empezó a documentar durante 6 años cómo las diferentes situaciones afectaban a las diferentes personas y a darle una explicación desde la mente, desde el corazón y también desde la fe a cada una de las situaciones. Y cuando salió después de 6 años de estar en un campo de concentración, bueno, en diferentes, porque estuve en muchos, ¿sí? Escribió un libro que se llama El hombre en la búsqueda de sentido. Y es un libro que ha ayudado a millones de personas a salir de momentos de crisis y de desesperación, enfocando a las personas a encontrar sentido en las situaciones en las que están pasando. ¿Se da usted cuenta? Hay veces que necesitamos poner los ojos en la vara y darnos cuenta que esa vara está ahí y tiene el objeto y que tiene el propósito de servir a otros. Viktor Frankl, en la incertidumbre de si algún día iba a salir del campo de concentración y en la incertidumbre de si algún día iba a sobrevivir y en la incertidumbre de que alguien alguna vez fuera a leer lo que tenía en pedacitos de papel y en diferentes lugares escondido, siguió trabajando para servir a otros. Amados, dice la palabra, aquel que se humilla será exaltado. Y cuando hablamos de humillarnos, nos damos cuenta que humillarnos no tiene que ver con esa palabra fea o esa expresión fea que habla de hacernos, de que alguien nos haga menos, sino de que alguien se haga menos a sí mismo para servir a otros. Ahí en donde estamos, a lo mejor estamos en un momento de desesperación, de frustración, de no le sé decir de qué. Ahí en ese momento todavía podemos entender que podemos hacernos menos con la intención de servir a otros. Porque solamente ahí y solamente en ese momento, amados, Dios nos va a empezar a usar y va a empezar a transformar nuestro ambiente para que su propósito, que es que nos amemos los unos a los otros y que por consecuencia nos sirvamos los unos a los otros, empiece a dar fruto y que empiece a ser como las cosas son en su reino y no como son en nuestras circunstancias. Se lo voy a dejar de tarea. Nos vemos nos vemos el lunes. Que Dios le bendiga. Y acuérdese de esto. Dios es bueno. Y desde donde usted está, tiene que recordar que Dios es bueno, para que Dios pueda cambiar cualquier situación y darle un uso para servir a los demás. Que Dios le bendiga.